busque por mi nombre y lo encontrará. で、僕の専門は本当の微生物としての専門はアジアのカビです。Mi especialidad dentro de los estudios microbiológicos mi especialidad son los hongos asiáticos. でそれはつまりですね、アジアと日本の発酵文化の一番中心のことを僕はかなり伝統的なものを受け継いでやっているという感じですね。Entonces, estos hongos son el núcleo de lo que son la cultura de la fermentación en Asia y en Japón. De modo que mi estudio se basa en algo bastante tradicional. で今日はですね、皆さんに一番最初にするお話は、ヨーロッパとアジアの、発酵というものに対する文脈の違いからお話をしたいと思います。Y hoy quisiera empezar hablando sobre las diferencias entre los contextos de fermentación entre Europa y Asia. で、これがですね、今のところ人類で最も古い、発酵に関するなんていうんでしょうね、資料で、4000年ぐらいのエジプトの壁画です。上はワインを作っていて、下は魚か鶏かみたいなものを詰めて塩辛みたいにしているやつですね。加工技術にしようという。Y esta es la fermentación documentada más antigua de la historia de la humanidad. Es una pintura mural que se halló en Egipto, y en la parte superior de esta pintura vemos cómo se está elaborando vino, y en la parte inferior cómo está elaborando pescado o pollo, no se ve muy bien, en salmuera. Es una forma de cocina antigua. 非常に発酵文化は古いんですけど、その中で、大きな、ボーダーラインがありまして、それがですね、これなんです。インドの東ベンガル州ぐらいからバングラデシュにかけてですね、微生物のボーダーラインがあります。Tan antigua es la historia de la fermentación, y hay una frontera muy grande que separa en dos lugares totalmente diferentes. Lo que estamos viendo en el mapa, desde la zona de Bengala, puede ser, de India, hacia Bangladesh. Podemos encontrar una frontera aquí que separa al mundo microbiológicamente. でこの、西の方はもう皆さんが、よく知っている発酵食品ですね。サンスター、マニカミリーヌとかで、こっちの東に行くとですね、おそらく皆さんがあまり知らない、発酵食品が、多く日常的によく食べられる。Y hacia el oeste, pues son el mundo bien conocido por ustedes. Estamos hablando de pan, vino o cerveza. Por otro lado, hacia el este, quizás algo que no lo consumen día a día. Estamos encontrando con productos quizás menos vistos aquí. 例えば味噌、テンペ、ライスワイン、お酒ですね、酒。こういうのヨーロッパにはないんですけれども、この、発酵食品はみんなですね、実はカビがスターターになっています。Y en el mundo del este nos encontramos con alimentos como miso, tempe, vino de arroz, sake, y todos estos productos, su base y su punto de partida son los hongos. Entonces esta frontera se puede decir que lo separan los tipos de hongos. このボーダーラインと西と東で全然発酵のコンテクストが違ってきます。だからちょっとね、宗教みたいな感じですね。Y así entre Occidente y Oriente se cambia totalmente los contextos que se relacionan con los hongos. Esto ya parece casi una separación religiosa. で、西の宗教というのは非常に一神教的なものが多いんですけど、一
東の宗教はですね、多神教的なものが結構多いのを調べている。でそれとちょっと似ていて、西の方の発酵はですね、比較的微生物の種類が少ない、つまりほぼ1種類の微生物で発酵するものが多いのに対して、東の方はですね、多神教的にいろんな微生物が複雑にカオス発酵食品が多くなります。Y cómo se separa en los dos mundos, en el lado o en el mundo occidental, en la religión está el monoteísmo, predomina el monoteísmo, y en el oriente predomina el politeísmo. Y esto ocurre algo muy parecido en el mundo de la fermentación también. En el mundo occidente, prácticamente un solo tipo de microorganismos son los utilizados para todo tipo de productos fermentados. Por otro lado, en el mundo oriental, se utilizan muchos tipos de microorganismos diferentes y combinándose en sí, como parece ser una religión politeísta. 多神教的になる原因はですね、カビなんですね。ちょっと後で詳しく説明します。そしてその、アジアの発酵の中核をなすカビの中でも、日本ではこの麹という非常にユニークなこのカビを使った発酵スターターを使います。Y bueno, esta relación entre el politeísmo y la variedad de los hongos lo voy a hablar un poquito más tarde. Voy a hablar sobre Japón en concreto, en el que se utiliza un tipo de hongo muy peculiar que se llama koji, que es el que inicia el proceso de la fermentación. もちろんチーズとかもカビ使うんですけど、チーズのカビはそのスターターではなくて、むしろその抗生作用、他の悪い微生物を入ってこないようにガードする作用とかがあったりして、スターターではないんですね。それに対してアジアのカビはスターターとして使うことが多い。Por ejemplo, en la elaboración del queso se utiliza un tipo de hongo también. No obstante, estos hongos no tienen la función de ser el arrancador, no tiene su función de iniciar el proceso de fermentación, sino que su función principal es evitar que entren otro tipo de hongos. Pero en caso de Japón, en caso de koji, son los que arrancan, son los que inician el proceso de fermentación. で、日本ではですね、1000年以上前からこの麹カビというカビの、存在に気づいていてですね、カビを培養して売ってました。で、今でも日本に6社、このカビを売っているメーカーがあります。La historia del uso o de los hongos koji en Japón se remonta hacia hace 1000 años. Ya en este momento los japoneses habían detectado a la función de este hongo y en ese momento ya se reproducían y se vendían. Lo que se sigue hasta hoy en día, que actualmente hay 6 empresas que se dedican a reproducir este hongo y lo comercializan. どういうふうに言ってたかというと、袋の中にカビの胞子を粉にして入れているので、見た目はちょっとやばいドラッグっぽい。¿Y cómo vendían este hongo? Pues lo venden en una bolsita y lo que sería lo vendían en forma de spoa, es decir, en polvo, y por su color blanco, pues quizás visto desde fuera parece una sustancia ilegal casi. 僕たまに海外にこの麹の胞子を持っていくんですけど、イミグレーション通るときドキドキします。Yo viajo mucho por el extranjero y me llevo muchas veces estas esposas y realmente cuando cruzo la aduana siempre pues tengo mucho miedo de cruzar la aduana. で、麹はこんな感じで3つ特徴があります。麹は、ラテン語名だとまたアスペルギルスオリテって言います。koji tiene 3 características. Su nombre, el nombre latín es Aspergillus
オリダエ。はい、で、3つ機能があって、和食独特の味を、まずは和食のすべての和食の元になっています。Primero tiene un sabor muy típico de la cocina de la gastronomía japonesa. Es la base de toda la cocina japonesa. で、次にですね、他の発酵菌の、媒介仲介者になります。Y es un interlocutor con otros hongos de fermentación. そしてですね、和食独特の味覚である旨味を作る力があります。Y tiene la función de producir el gusto de umami, que es la base de la gastronomía japonesa. で、実はね、いろんなやついるんですよ。そういうウォッカみたいな焼酎を作る、麹、醤油を作る麹、鰹節を作る麹、あと南に行くと豆腐のチーズを作る麹とか、赤い紙ですね、赤い麹とかいろいろいます。で、これは、さっき言ったその、麹を卸すメーカーがですね、巨大なカタログを持っているんですね。で、皆さんがそこ日本に来てそのメーカーに行ったら大体3000種類ぐらいの中から好きな紙を選んでます。Y también dentro de Koji hay diferentes tipos según su utilidad. Los hay para los que se elaboran shochu, licor destilado, o para hacer salsa de soja, para hacer láminas de atún resecado, los katsuobushi, o los que se hacen queso de tofu. En este caso, los hongos serían de color rojo. Así, los fabricantes de hongos Koji tienen una gran variedad en su catálogo, según sus funciones. Si ustedes ven un catálogo de un fabricante de Koji, podrán ver aproximadamente 3000 tipos de hongos diferentes. ちょっとこれから麹の発酵作用、酵素の作用を説明します。まず麹はですね、たくさんの酵素を持っていて、その酵素によって複雑な、化学作用をもたらす。化学はアルケミーの金物という。Voy a explicar sobre las funciones de Koji como enzima. La Koji tiene varios tipos de enzima en sí mismo y provocan diferentes reacciones químicas en su funcionamiento. でその中で100個以上の酵素があるんですけど、これはね結構驚くべきことで、普通のバクテリア、例えば乳酸菌、ラクトアシッドバクテリアとか、は、酵素を例えば10個ぐらい、10個持ってたら多いぐらいなんですけど、このカビというのはですね、酵素の数が他の微生物より桁違いで多いです。はい。Y realmente los hongos Koji tienen más de 100 tipos de enzima en sí mismo. Es algo sorprendentemente abundante, teniendo en cuenta cuando un bacteria de ácido láctica tiene aproximadamente como 10 más o menos tipos de enzimas diferentes. Pues en caso de Koji tiene muchísimo más. Y es algo sorprendente y característico de estos hongos Koji. その中でも一番大事な酵素が2つで、アミラーゼ、ででんぷん質を分解するアミラーゼとタンパク質を分解するプロテアーゼ、その2つの酵素がすごい大事です。Y entre las diferentes enzimas que tiene los hongos Koji, hay dos enzimas que son más importantes. Por un lado, la amilasa, que es el que descompone al almidón, y protease, que es el que descompone a las proteínas. で、アミラーゼが、例えば、穀物、お米からですね、グルコース糖分ですね、糖分を作り、
このプロテアーゼという酵素がですね、お米のタンパク質から今度このアミノ酸を作るんですね。でそれが結果的に味としてはどんな機能をもたらすかというと、このグルコースが他の発酵菌を呼ぶ作用を起こし、このアミノ酸というのがうまみを作るんです。¿Y qué es lo que hace cada cosa? La amilasa descompone la amilasa lo que hace es producir glucosa a base de descomposición de cereales como el arroz. Y la proteasa lo que hace es producir el aminoácido. Y por consecuente, ¿qué ocurre? Que la glucosa que ha sido producida por esta enzima llama a otras bacterias. Y por otro lado, el aminoácido reproducido produce el gusto peculiar en el sabor. そうすると最終的に味としては複雑で美味しいということです。Y luego, una vez en boca, pues eso es bueno y es complejo y bueno. でこれが、この麹カビの発酵のスターターとしての機能の説明ですね。Estoy explicando la función de los hongos koji en su función de iniciador del proceso de fermentación. なのでこのスターターの効果を使って、和食ではいろんなものを作ります。醤油味噌は大丈夫だと思うんですけど、みりん知ってる方います？ Y estos tipos de productos son los que utilizan esta función de iniciador de los koji. Creo que shoyu o miso ya lo conocen muy bien. Mirin, ¿conocen? ¿Alguien conoce mirin? Sí. すごい。そのみりんはデザートワインみたいなんですけど、これも実は麹というものが作っていて、みりんには砂糖入ってないんですよ。材料米と水だけ。でもメロンより甘くなるんですね。でそれは、麹の、酵素の力です。Sí, pues como bien conoce, mirin es un tipo de vino dulce, pero tendrían que saber que solamente se elabora a base de agua y arroz, no se añade nada de azúcar para su elaboración. No obstante, su dulzor es más intenso que un melón. Entonces, esto es porque ha utilizado esas peculiaridades, han aprovechado de esas peculiaridades de las funciones de las enzimas. でもっと、さらに直感的にこの酵素の働きを解説するとですね、こんな感じなんです。酵素っていうのは実はハサミなんですね。麹の酵素。Y explicando de una forma más visual las funciones de las enzimas. Las enzimas en realidad son como unas tijeras. で、このハサミででんぷん質をちょきちょき切るとグルコースになる。で、このプロテアーゼのハサミで、プロテインをちょきちょきタンパク質をちょきちょき切るとうまみになるっていう感じなんですよ。だからさっきのアニメーションでちょきちょきっていうのがいっぱい出てくる。これスニップスナップ¿Y qué tijeras son? Pues son los que cortan el almidón para producir glucosa y cortan las proteínas para producir el sabor de umami. Por eso en la anterior animación han aparecido muchas veces esos movimientos que cortan con la expresión choki choki, que en japonés quiere decir corta corta o... ¿no? で日本の醸造家は驚くべきことに数百年の間この酵素の力に気づいていて、例えばお味噌を作るときは、このうまみの酵素プロテアーゼの酵素をすごく引き出すんです。でお酒を作る醸造家は逆でこのアミラーゼの甘いものを作る酵素をすごく引き出すというふうに
醸造がこう酵素をコントロールしているんですね、醸造技術で。アミラゼで、味噌の人はプロテアゼ。Y desde la antigüedad los profesionales de la fermentación en Japón pues conocían pues estas dos funciones que tienen estas enzimas y sus poderes y cómo aprovecharlos. Por ejemplo, los maestros que hacían miso lo que han hecho es utilizar aún más la fuerza o enfocar más en la fuerza que tiene la proteasa, para que su producto tenga mayor umami. Y en caso de los fermentadores, o sea, los que son los técnicos de sake, han hecho más enfoque en dar fuerza a la amilasa para elaborar buen sake. で、それでさらにこの麹が作るうまみ、和食のうまみということですね。でこれは何なのかというと、複数の特徴的なアミノ酸、有機酸のコンビネーションのことです。